Muy bien. Siguiente contexto. CPT, que en inglés es Carriage Pay To o Pay To, ¿sí? Cualquiera de las dos. Transporte pagado hasta el lugar convenido significa en español, ¿sí? Muchachos, ojo a este. Este es un poco complejo, es un poco complicado. Este es multimodal, que se puede hacer marítimo, aéreo o terrestre. Yo sugiero que ese CPT siempre se haga terrestre, ¿sí? Es muy fácil hacerlo terrestremente, pero cuando ya es aéreo o cuando ya es marítimo es más complicado. Entonces siempre sugiero que se maneje terrestre porque es más fácil poderlo hacer así. Se los voy a explicar marítimo y después se los voy a explicar terrestre, que el marítimo es muy parecido al aéreo. Entonces en vez de ser puerto pues va a ser aeropuerto, ¿cierto? Y de pronto el aéreo tiene menos movimientos y menos costos, pero lo voy a explicar desde el más complejo, que es el marítimo, hasta el más sencillo, que es el terrestre. Ojo a este es un poco complicado porque tiene dos partes. El vendedor hace una parte, le entrega al comprador y después de que el comprador termina, vuelve y se lo pasa al vendedor y termina el proceso. Ojo a esto. CPT, retira la mercancía, paga el transporte internacional, hace el procedimiento aduanero, ingresa al puerto, hace todo lo del puerto, ¿sí? Todo lo que ya ustedes saben. Dejo el muelle, paso a muelle de cargue, cargo al buque adentro, pago el transporte internacional, es responsable de lo que pase en el transporte internacional marítimo. ¿Listo? El buque llegó a puerto, hasta ahí. Es la primera parte que hace el vendedor. De ahí, cuando ya el buque llega al puerto, el comprador toma el control y ¿qué hace? Descarga el contenedor a puerto, hace todos los procedimientos de terminal destino, es decir, en el puerto destino. Entonces descarga, paga todos los movimientos, hace los movimientos, paga todos los costos, todo lo que tiene que hacer y nacionaliza. ¿Sí? Aquí lo que hace es legalizarlo, aquí nacionaliza, es decir, hace el proceso aduanal. ¿Qué es el proceso aduanal? Debe pagar lo que es el arancel, el IVA y hacer todos los procedimientos aduanales. ¿Listo? Hasta ahí, cuando ya el comprador haga toda esta parte, después de que llegó el buque a puerto, el comprador hace de descargarlo, hacer todos los procedimientos portuarios y el nacionalizar la mercancía, cuando ya está nacionalizado, vuelve y se lo entrega al vendedor. Y el vendedor debe coordinar el transporte interno en destino y se lo entrega en bodega. ¿Listo? Ojo a esa parte. Cuando ya está aquí nacionalizado, el comprador le dice al vendedor: listo, está lista la mercancía, envía el transporte. Entonces el vendedor cuadra el destino con una empresa y envía el transporte a puerto, porque ya está hecho ok todo esto, eso está ok. Entonces envía el transporte, cargan el contenedor en el puerto y lo llevan a fábrica. ¿Listo? Ojo ahí esa parte. Esa es la parte marítima, tiene las dos partes. Pero miren, el aéreo es muy parecido, muchachos, es igual, pero en vez de ser puerto, es aeropuerto y tiene algunos movimientos menos que los que les expliqué ahorita que se hacen puerto, pero es igual. ¿Listo? Ojo al terrestre. El terrestre es mucho más fácil. Lógicamente el terrestre pues tiene que tener frontera, algo muy obvio, pero para dar la claridad. Entonces miren el terrestre. Retiro la mercancía y pago el transporte interno de origen, pero ojo, ese transporte interno en origen se me vuelve transporte internacional. ¿Por qué? Porque es que ese transporte me recoge en fábrica. Si estamos hablando de puerto, este me lo lleva hasta el puerto, ¿cierto? Pero si estamos hablando de terrestre, estamos hablando de ¿qué? De frontera. Entonces mire, este mismo vehículo en el que yo cargo, ¿sí?, me lleva la mercancía hasta la frontera. Ya que no sería puerto, sino que sería frontera. Por eso aquí dice terminal, porque el terminal puede ser un aeropuerto, un puerto o una frontera. Entonces eso ya vuelve frontera, ¿sí? Cuando llego a frontera, ahí hago el proceso de nacionalización, de legalización, perdón, ¿cierto? Cuando esto aquí, listo, ahí mire, ahí no hay movimientos, ahí no hay absolutamente nada, porque simplemente la tractomula para en frontera, ahí está la aduana. Aduana, mire, hago esto, ¿sí? ¿Listo? Y nacionaliza, hace los pagos, pero no hay ningún tipo de movimiento. El contenedor sigue cargado a la tractomula ahí en frontera. ¿Listo? Entonces, ¿después qué sigue? Después de que hago todo el proceso de legalización, ese mismo transporte que es interno continúa
a el país destino. Ejemplo, digamos, Ecuador. ¿Sí? Entonces, mire que por eso se me vuelve origen local. Por ejemplo, Tuluá, frontera de, eso se llama Rumichaca, ¿cierto? La de Ecuador, que está entre Ipiales y Tulcán. Ahí en Rumichaca para este vehículo. Pero no tengo que descargar, no tengo que hacer nada. Ahí mismo, en ese mismo vehículo, continúo. Y sigue. Lógicamente, ahí en esa, mire, esta misma frontera que está aquí se convierte en la misma frontera que está acá. Hay una gran ventaja, que ese terminal, ¿sí? Es origen y es destino. No es la diferencia del puerto. Hay un puerto de origen y un puerto de destino, no. Ahí es una frontera para los dos. Entonces, ¿ahí qué hago? Legalizo y ¿qué? Y nacionalizo. Y mire que prácticamente estos dos que están aquí, procedimientos como tal, desaparecen. Se vuelve un terminal pero desaparece. No hay movimientos, no hay nada. Solamente es pagar la legalización, pagar la nacionalización y hacer el proceso aduanal. No más. ¿Ven? Entonces sigo y ya lo que hago es entregar. Prácticamente que esta parte de aquí, las dos son eliminadas. ¿Sí? Esto es eliminado y entrego acá. Porque este mismo vehículo que sale desde mi fábrica es el que me va a entregar en esta fábrica. ¿Ven la diferencia? No hay movimiento, no hay tanto, simplemente retiro, es decir, cargo, vengo aquí a frontera. ¿En frontera qué hago? Legalizo y al mismo tiempo nacionalizo. No hay movimiento, no hay nada. Continúo y entrego acá. ¿Ven la diferencia? El CPT por eso lo recomiendo que sea